CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestra etapa de especiales en Pares Impares. Y es que vivimos un año tan rico en conversaciones, en intercambios y en posibilidades que hemos querido agrupar aquellas que son muy importantes de tener en cuenta para proyectar este 2025 como corresponde. Así que a continuación les presentamos los mejores momentos de la temporada 2024 de Pares Impares. Bienvenidos y bienvenidas porque este programa comienza ahora. Cada día tenemos más evidencia sobre cómo el deporte solo es bueno para nuestra vida, para nuestra salud mental, para nuestra salud física, nos permite vivir más tiempo y tener el cerebro más limpio y más claro, pero también es un gran articulador social y permite sanar y conectar todas las redes de la sociedad. Fútbol Más ha sido una institución que tiene esto muy claro desde el origen, pero que ha ido otro poco más allá, generando en torno al fútbol la posibilidad de retejer y de articular y fortalecer los lazos entre las personas en comunidades, lo que ha definitivamente cambiado la vida de muchos y muchas. Javier Albornoz decidió seguir este caso y esta es su nota. Una pelota. A este lado. Un equipo. Mano derecha, se va a ir. Mateo, todos los demás. Una comunidad. Una pasión. Fútbol Más nace hace 17 años y lo que busca es cómo a través del deporte, a través del juego, a través del fútbol también, entregar herramientas de vida para la infancia. Me gusta venir a Fútbol Más porque es divertido y puedo disfrutar con mis amigos. No solamente vienen ellos a jugar a la pelota, a ponerse un peto, ellos aquí también están aprendiendo valores, se desahogan, se ríen y así como se ríen también se enojan, pero vuelven a ser amigos y disfrutan. Hasta aquí parece un proyecto de deporte en comunidad, pero Fútbol Más es mucho más que fútbol. El profe Alejandro sacó varias veces la tarjeta verde en los primeros minutos del Círculo de Honor en la clase del barrio Río Claro de Pudahuel. Esta es una señal de que hubo respuestas o acciones positivas entre los niños, las que siempre son premiadas y reconocidas en las clases de Fútbol Más. Esta iniciativa busca a través del refuerzo positivo potenciar los talentos de los niños y niñas, al mismo tiempo de entregar valores y principios para su formación personal. Muy bien, tarjetita verde. Gran parte de nuestras actividades físicas las vinculamos con distintas variables, con variables socioemocionales. Por ejemplo, el trabajar el sentido de pertenencia, lo que es autoestima, el confiar en tus compañeros, el generar vínculos. Eso a través de una metodología que hemos desarrollado. Y otra cosa que es interesante que nos anclamos en lo que es la psicología positiva, de modo que lo que intentamos es destacar cada acción positiva de cada uno de los niños. Una sonrisa, no solo una buena jugada, ¿no? Mejoramiento en su respeto, en el comportamiento y se demuestra a través de lo que es la tarjeta verde, ¿no? El objetivo de esta dinámica es que los niños, niñas y jóvenes puedan aprender diferentes temáticas que no son muy comunes o que en los colegios, en el sistema educativo no se aprende. Entonces la temática de esto es poder ir transmitiéndole otro tipo de enseñanza. Eso es. Por detrás. Con este modelo, a lo largo de los 17 años de existencia, han trabajado en 7 países con 168.000 niños y jóvenes con sus diferentes programas y campañas. Su programa Barrios, por ejemplo, aborda el ecosistema completo de la comunidad. Padre, vecinos, niños y niñas son parte de un entorno que se protege e impulsa con un trabajo persistente 5 días a la semana. Según encuestas que hemos manejado nosotros con el mundo adulto, más del 60% de las personas que nos responden, vinculados obviamente acá al programa, sienten que el barrio de alguna manera es más seguro para ellos y por lo mismo que creemos que tiene mucho sentido estar acá. Y desde el punto de vista de la percepción de la infancia, de los esquemas de salud mental, también gran parte de nuestros resultados van arrojando que los niños entre sus distintas variables se sienten mucho mejor una vez que el programa está operando en cada uno de sus barrios. Es una de las mejores
actividades que se ha hecho aquí, porque durante muchos años que han habido actividades, nunca hubo algo así, al menos para los niños aquí. Y eso se valora porque es algo importante para ellos. Yo personalmente lo veo bien, por lo menos yo comparto con un buen grupo de apoderados, disfruto harto con ellos, conversamos, nos reímos, nos organizamos, lo paso bien. Es que el trabajo no se hace solo con los niños, también requiere el apoyo y acompañamiento de los padres, y de esta manera sean agentes protectores de los barrios. Como efecto directo, la Fundación ha medido mejoras en la salud mental de las personas, la recuperación de espacios públicos y, por consecuencia, cohesión entre los habitantes, aspectos que son valorados por los propios participantes. Me gusta estar con el profe, con mis amigos, porque nos enseñan cosas bonitas como el enfoque de género, los estereotipos y cosas que nosotros deberíamos aprender. Mejoró mi potencia de disparo, dar paz, en llevarme bien con mis compañeras, en aprender a llamar a mis compañeras, tanto en la cancha como por fuera, preocuparme por ellas. Me ayudó mucho también, me hizo mejorar tanto en fútbol y en físico también. Nos ha enseñado caleta de valores, ponerlo en los zapatos de los demás, que si alguien se equivoca le tenemos que ayudar en vez de reclamarle, que hay que ponerse en los zapatos de los demás, que ser solidario. Gran enseñanza la que dan aquí, pues, porque igual los profes me caen bien, se ganaron mi confianza y aparte de jugar fútbol también nos enseñan cosas de la vida, entonces aparte de aprender algo de pierna y físico, aprendí algo también que te va a ayudar más para adelante. Los impactos también son a largo plazo. Tiene que estar muy atenta la niña que da el pase, ¿ok? Bien lo sabe el profe Alejandro. Hace 6 años llegó a Fútbol Más con sus primos en el barrio La Isla de Chiloé. Estuvo varios años entrenando. De esta manera decidió ser profesor de educación física. Con ello volvió para hacerse cargo de las enseñanzas de los niños. Me motivó el cambiar. Si a mí me cambiaron la realidad, ¿cómo yo no voy a poder devolver ese granito de arena a la sociedad? Donde podría igual ayudar a cambiar la realidad de un niño, niña, joven, adolescente. Y algo que me gusta, que está aquí dentro de mí y ya no va a salir. Un círculo virtuoso que permite seguir transformando la vida y comunidad de niños, niñas y jóvenes. Queremos de alguna manera ganarle a la calle y queremos ganarle a través de programas que sean muy atractivos y que les gusten a ellos. Lo que nosotros buscamos es recuperar espacios públicos y darle muchas herramientas a los niños y niñas para que después lo que van aprendiendo acá lo puedan llevar a su día a día. Sin la comunidad nosotros tampoco podríamos lograr todo lo que hemos logrado hoy en día. Entonces el trabajo en conjunto es lo que hacemos y ojalá poder llegar a más niños a través de la metodología Fútbol Más. Celebración con coreografía obligada cada vez que se hace un gol. Solo es una de las dinámicas que se hacen en Fútbol Más, que a través del deporte quieren seguir insertándose en los barrios, entregando herramientas que permitan recomponer el tejido social. Si hay una medicina que sirve para todo, como el caldito de pollo, por ejemplo, la agüita de manzanilla, pero que sirve para toda escala social, que resuelve cualquier problema, cualquier conflicto, que baja las defensas, que permite generar soluciones, es el diálogo. Hemos querido centrar esta conversación que les vamos a presentar a continuación en el rol del diálogo para poder articular sociedades que hoy día tienen que enfrentar muchos desafíos complejos. Y es por eso que en nuestra temporada 2024 pudimos hablar con Hernán Hochschild, que tiene un postdoctorado en diálogo, tiene una institución llamada Tenemos que Hablar de Chile, que ha realizado infinitos diálogos en infinitos lugares con infinitas personas. ¿Cuáles son sus aprendizajes y qué podríamos tomar de eso para proyectar a nuestra vida futura? Veámoslo en la siguiente entrevista. Hernán, bienvenido, gracias por estar en Bueno, al revés, Pares Impares. Muchísimas gracias por esta invitación, muy agradecido de tener un espacio como este para poder conversar sobre un tema tan relevante como es el diálogo social y además al alero de los resultados de este estudio que nos dan un cierto sentido de optimismo respecto a lo que puede pasar en nuestro país. Y también un sentido de que
de que los chilenos somos como porfiados, como que vamos siempre para el otro lado, cosa que en este caso nos entusiasma mucho porque estamos asistiendo a un mundo muy, muy tenso, con unas altas tasas de polarizaciones, con elecciones bien fuertes, globales, importantes, las de Estados Unidos en particular, que marcan una tendencia como de un estilo político que está cada vez conquistando a más personas. Y aquí parece que no queremos eso, o al menos eso indican por un lado las elecciones y por otro lado este estudio, y queremos hablar más. Así que bendito sea este rincón del planeta, pero queremos entender también la relevancia del diálogo y por qué crees tú, que te has dedicado tanto rato a la obsesión de que hablemos más, que esto está pasando. A ver, son muchas preguntas, son complejas como tú mismo lo decías, porque estos son fenómenos globales. O sea, a ver, la sociedad es probablemente influenciada por factores como las redes sociales, ¿cierto? Que muestran mucha conversación pública, pero también por procesos migratorios, por procesos económicos, por cambio climático y por una serie de crisis que se entrecruzan, tienden a hoy día construir tensiones y conflictos en la conversación pública que tienen los países. Y pareciera haber un premio a el mundo político que en el fondo que empuja y que le echa pasto seco y trata de prender fuego sobre los conflictos que viven las sociedades. Hay que entender que siempre en la historia de la humanidad las sociedades han tenido conflictos, es natural. Si nosotros ponemos algo entre nosotros dos, un objeto, tú lo vas a estar mirando desde un punto de vista y yo lo voy a estar mirando desde otro punto de vista. Tú lo vas a estar mirando desde una posición, yo lo voy a estar mirando desde otra posición. Entonces las experiencias de vida construyen posiciones, construyen ciertos puntos de vista y las sociedades complejas como las que vivimos, en que buscan resolver sus conflictos a través de la conversación, del alineamiento, de la democracia, siempre juegan un poco en este límite de tensión. Y cuando uno mira, por ejemplo, lo que pasa en las redes sociales, uno probablemente va a encontrar a las personas que son más abanderadas en los temas. Imaginemos que hay un tema en conflicto, hay que hacer o no hay que hacer algo en una comuna, ¿cierto? Hay que cambiar o no hay que cambiar una política, ¿cierto? Hay un tema que es natural. Porque esa pasión está más ligada a la acción y por lo tanto yo tiendo a hablar más cuando estoy más convencido. Y exactamente, y lo que a veces nosotros más vemos hoy día es que los que más hablan públicamente, los que van construyendo la opinión pública, son muchas veces los más abanderados por sus temas. Entonces uno podría decir, bueno, en Twitter, en TikTok, etcétera, las personas que comentan son un porcentaje muy chiquitito de los que estamos observando. Y los que estamos observando muchas veces no ponemos ni interactuamos, ¿cierto?, con nada de los comentarios. O sea, hay un porcentaje que comenta la conversación pública, hay otro porcentaje que también es menor, que es el que interactúa, el que le pone like, ¿cierto?, o no like, ¿cierto?, a lo que se está hablando. Y hay una base muy grande de la sociedad que no necesariamente comenta ni tampoco interactúa. Entonces, la opinión pública se empieza a construir, o lo que empezamos a observar, ¿cierto?, son estas tensiones, estos conflictos y la sensación ambiente es que estamos polarizados. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos estudios, como el que hizo la Corporación 3xI con Criteria? Es que le salen a preguntar al otro 90%. Y le salen a preguntar al otro 90%, bueno, ¿qué cree de estos conflictos? O cuán tensionado, ¿cierto?, cree usted que están estos conflictos. Y lo que ocurre para Chile, y no ocurre en todas partes, lo que ocurre para Chile, eso es positivo, es que ese 90% que muchas veces no interactúa y tampoco comenta, es mucho más pro diálogo de lo que uno podría imaginar. Ahora, Hernán, me gustaría parar ahí porque en el capítulo pasado hablábamos con Mario Desbordes y con Tomás Bodanovich a propósito de sus propias percepciones de cómo nosotros nos hemos transformado. Y él decía, sí, efectivamente hubo un momento en el que esa toma de postura de la que tú estás hablando igual permeó círculos que uno no estaba acostumbrado a tener, por ejemplo, la familia, el trabajo, los amigos del colegio, y eso igual ahora se calmó. ¿Tú coincides con ese diagnóstico? ¿Crees que pasamos igual por una etapa en que ese 90% tendió a conversar de esa manera más? Totalmente. Todo esto produce contagio.
¿ya? O sea, la opinión pública produce contagio. La información que tú ves en tu día a día, en tu celular, las conversaciones que tienes en el WhatsApp, eso te contagia, te puede contagiar negativamente o te puede contagiar positivamente. Este programa yo entiendo que es un programa para contagiar, por ejemplo, positivamente, para traer noticias. Para representar al 90%. Para representar ese 90%, y esperemos, y yo creo firmemente que lo logra contagiar positivamente. Entonces hay contagio, ¿ya? Y eso es algo que también está bien estudiado, cómo se contagia la ausencia de diálogo, la tensión, el conflicto, y cómo también se contagia las instancias de diálogo, las percepciones de espacio, más de encuentro y vínculo. Entonces uno podría decir, hemos vivido un ejercicio país, quizás con sus propios fracasos, ¿cierto? Lamentablemente los procesos constitucionales, hay que decirlo, fracasaron en sus intentos, ¿cierto? Pero ese ejercicio, esa experiencia y esa constatación de que hay alguien que piensa distinto, pero que quizás hay algo que tiene valor en ese pensar distinto, yo creo que es algo que se ha ido asentando en el país. ¿Ya? Y desde la experiencia tenemos que hablar de Chile, que al igual que el 3 O sea, espérate, es que me importa lo que estás diciendo. Tú no reniegas de los procesos constitucionales, sino que los pones como una jineta más, ¿no? Claro, porque igual nos pasaron, los vivimos. Constituimos, uno diría, no constituimos algo legal, ¿cierto? Pero sí constituimos algo social. Y lo que constituimos a nivel social es una conversación pública que fue haciendo decantar muchas cosas. Y en la experiencia que hemos tenido nosotros, como tenemos que hablar de Chile, también cuando uno mira múltiples encuestas, uno se da cuenta que hoy día en el país hay una cierta mirada común, que hay una latencia, hay una serie de acuerdos que están latentes, que están ahí, que tienen que ver con problemas muy claros y muy bien diagnosticados que vivimos, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver, ¿cierto?, con temas de la vida en sociedad, de cómo estamos conviviendo, ¿cierto?, que tienen que ver, ¿cierto?, con temas de salud, de educación, de vivienda, de pensiones, y que tienen que ver también con el trabajo, con el emprendimiento, con la empresa, con la creación, ¿cierto?, de riqueza, con el crecimiento del país, otros con temas medioambientales. Entonces, toda esta conversación que hemos tenido como país ha producido un decante, y el decante que podría haber generado es que hubiésemos dicho, ¿sabes qué?, se separa todo. Se separa todo, ¿cierto? Hay una división total. Nada de lo que tú digas tiene sentido para mí, nada de lo que yo diga tiene sentido para ti. Y más bien ocurre lo contrario, ¿ya? Empieza a haber un decante, empezamos a ver, oye, que el mundo de la izquierda no podría decir, empieza a mirar la seguridad y el crecimiento. El mundo de la derecha empieza a mirar, ¿cierto?, las problemáticas sociales. ¿Por qué? Eso ocurre... Porque uno podría decir, mira, ¿sabéis que realmente llegamos a la confluencia de las ideas? Which is, tal vez, pero también uno podría decir, tal vez nunca antes comprendimos tanto que no era posible hacerlos separados, ¿no? Yo creo que hay tres pilares acá en juego, ¿ya? Uno es la incertidumbre, ¿ya? Uno dirá, ¿cuál es la certeza que tenemos después de todo lo que hemos vivido y de todo lo que estamos viendo en el mundo? Es la certeza de que no estamos tan claros de las respuestas. Quizás sabemos cuáles son las preguntas. Una pregunta es fundamental para el país, ¿cierto? Es cómo mejoramos la seguridad del país, por ejemplo. Es una pregunta fundamental en la cual vamos a estar todos de acuerdo. Es una pregunta fundamental para Chile. Y estamos todos de acuerdo en que es una pregunta central para Chile. Pero quizás hoy día, por la incertidumbre que vivimos y por los cambios que existe en el mundo, nadie tiene muy clara la respuesta, o nadie está totalmente seguro de su respuesta, ¿ya? Y eso abre la posibilidad de entretejer distintas miradas. Entonces hay un pilar, la incertidumbre. El otro yo creo, pilar muy importante es que uno se empieza a dar cuenta que estas luchas de hegemonía política en las cuales el mundo ha estado por un largo tiempo de entender la democracia como una mayoría que se impone, ¿cierto?, hegemónicamente a otro, produce procesos súper inestables. Y esto es sabiduría popular en el fondo. Pareciera ver que en los acuerdos hay cierto nivel de estabilidad. Cuando uno logra estos acuerdos produce espacios más bien estables. Y lo tercero tiene que ver con, yo diría, esta conciencia también pandémica de que nadie se salva solo. Cuando uno dice, el problema, si yo tengo el problema del coronavirus y pienso que me voy a conseguir una vacuna solo, claramente me voy a dar cuenta que no soy ni capaz de construir una vacuna, ni capaz de conseguirla, ¿cierto? Ni de no contagiarte tú solo, ni de construir un privilegio de no contagio. Exactamente. O sea, aquí nadie se salva solo frente como a la magnitud de los desafíos mundiales que vivimos, nadie se salva solo. Y también de los desafíos locales, ¿ya? Si yo pienso en el barrio,
estamos en el barrio. El barrio es bien dramático porque en los barrios que hay, por ejemplo, narcotráfico, todos saben quién es el narco. Una casa gigante. La casa gigante que está totalmente fuera de norma. Todo el mundo sabe quién es el narco. Y uno dice, bueno, lo que yo haga o deje de hacer aquí no va a marcar la diferencia, ¿cierto? La única forma yo de poder responder a este tipo de problemas, es con otro, ¿cierto? Con las instituciones. Yo necesito una policía, necesito ciertas investigaciones, necesito el poder judicial que funcione, y por eso también hay tanta demanda de que las instituciones funcionen. Hay uno ve a los políticos diciendo, oye, si las instituciones acá funcionan, y estamos en esa tensión entre la ciudadanía que está demandando por el tipo de problemática que tenemos, instituciones que funcionen, ¿cierto? Y eso tiene que ver con una conciencia de que no nos salvamos solos, por otro lado, un mundo político tratando de mostrar que las instituciones están funcionando. Oye, me gustaría llevarte un ejemplo menos dramático que la delincuencia, que es como, o la delincuencia, el peligro, el narco, etcétera. La seguridad en general es como parece de lo único que habláramos, pero sin embargo hay muchos otros ámbitos donde dependemos. O sea, por ejemplo, la economía. O sea, quedó bastante claro durante el estallido social que si no hay paz social, tampoco hay crecimiento, que nadie puede hacer su trabajo como lo hacía, y eso fue muy evidente, ¿no? Nos empezamos a asustar de la falta de normalidad que teníamos para poder llevar adelante nuestras vidas todo el tiempo. Y también es bastante evidente en otros ámbitos como la seguridad social, o sea, cuánto resiste una sociedad que no es capaz de darle lo mínimo a una persona que ha trabajado toda su vida para poder vivir, ¿no? O sea, que pueda al menos tener salud, al menos tener comida. Dos cuestiones muy, muy, muy básicas, y que hoy, por ejemplo, tienen muy disparadas las cifras de suicidios en los mayores, por la falta de esperanza que hay en esa etapa. Entonces me encantaría conocer esas otras preguntas. Creo que tenemos súper claro el diagnóstico respecto de la seguridad, pero no conocemos con claridad las otras preguntas que nos convocan a todos y que nos unen, y me encantaría saber, en tu experiencia de Tenemos que hablar de Chile, ¿cuáles son esas cosas que tú dices, mira, sabéis que parece que todos tenemos esta pregunta y la incertidumbre por delante? A ver, ya, esto es empezar a acabar en lo que hemos aprendido. A ver, nosotros llevamos haciendo miles de diálogos desde el 2020, post estallido social, ¿cierto? Durante toda la pandemia, este año hemos seguido. De hecho, justo la semana anterior estamos lanzando un proceso nuevo que se llama Encuentro por Chile, que vamos a invitar a todo el país a responder una pregunta que es ¿qué podemos lograr juntos para construir un mejor país? Y ahí participan miles de personas, y lo que estamos tratando de hacer es síntesis justamente de todas estas conversaciones y estos años de diálogo en los que hemos estado inmersos con tensiones paralelas, para tratar de identificar cuáles son estos ejes programáticos en los cuales el país tiene claridad y cierto norte. Entonces, antes de llegar a eso, yo diría que lo que hemos ido encontrando nosotros es que el país ha ido articulando una cierta narrativa, una cierta historia, que tiene que ver primero de como una moneda de dos caras. ¿Ya? ¿En qué sentido una moneda de dos caras? En que en el país tenemos una sensación negativa, y eso hay que aceptarlo. ¿Ya? Y esa sensación negativa ha ido carcomiendo la mirada de esperanza de cómo nos vamos a proyectar, ¿cierto? Y ha ido afectando también nuestro día a día. Probablemente muchas personas empiezan a decir, oye, ¿qué está pasando con Chile, cierto? Y esto es algo que venía, no es algo que haya aparecido a última hora, sino que es algo que traíamos y que tiene que ver una cierta sensación negativa sobre el país. Y uno podría haber dicho, oye, tenemos una visión negativa porque lo veníamos haciendo muy mal, por los 30 años. ¿Ya? Entonces esa era una mirada, ¿cierto? Oye, es que los 30 años eran tan malos, ¿cierto? Que entonces teníamos esta visión negativa, y esa era una forma de mirar el problema. Y habían otros que decían, no, mira, estamos con esta visión negativa porque por los 30 pesos. ¿Ya? Porque estamos con el agua hasta el cuello, nos cuesta llegar a fin de mes, y 30 pesos pueden hacer la diferencia entre llegar a fin de mes o no. Tenemos un problema económico. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros empezamos a encontrar primero es que las visiones negativas tienen raíces muy diversas. ¿Ya? Raíces muy diversas, o sea, alguien quizás tiene una visión negativa porque no puede acceder a la vivienda. Está marcado por la experiencia personal, en el fondo. Exactamente, está muy marcado por la experiencia personal. Entonces quizás yo no puedo acceder a la vivienda, eso carga mi visión negativa, o quizás el otro, ¿cierto? Tiene su abuelo tiene un problema de salud, y eso le construye, ¿cierto? su visión negativa. Entonces esas visiones negativas están, uno diría, detonadas
por situaciones que lo que hacen finalmente es fragilizar los proyectos de vida, pero que son multidimensionales. ¿Ya? Pero si uno diría, ¿cuál es la placa común así a esas visiones negativas? Tiene que ver con la fragilidad de los proyectos de vida. Y esto es muy común en países como el nuestro, que generan avances muy grandes de las clases medias, que producen procesos, y después ¿cierto? tienen que sostenerlo. Y que después tienen que sostenerlo. Y entonces no es que las personas hayan estado negando su propia historia o que sus años no habían sido exitosos. Quizás yo había logrado tener el auto, tener la casa, mandar a mi hijo a una escuela que quería, pero si perdía el trabajo, perdía la casa, perdía el auto, perdía la educación de mi hijo. O por ejemplo, yo había logrado un proyecto de vida muy potente, pero si me jubilaba, yo había logrado el mejor sueldo de mi vida a los 60 y tantos años, pero si me jubilaba se me caía completamente ese proyecto de vida. Entonces, esa sensación de fragilidad muy fuerte, y esa era una dimensión de la negatividad con la que se va viviendo. Hay otra dimensión, otra cara de esa moneda de negatividad, como te decía, que tiene que ver con el trato. ¿Ya? La sensación de que éramos un país que no nos veníamos tratando bien, tanto a nivel de sociedad, como nos estamos tratando en la calle, en el metro, ¿cierto? En la convivencia barrial, y cómo nos estábamos tratando entre las instituciones y la ciudadanía. ¿Y eso ha empeorado o ha mejorado? Eso, hay algunas cosas que han mejorado y hay unas otras que han empeorado. ¿Ya? A nivel institucional, hay instituciones que han empezado a mejorar y hay otras instituciones que lamentablemente se han quedado estancadas. En general, las que se han ido quedando estancadas tienen que ver con la política, tienen que ver con el Congreso, tienen que ver con esas instituciones que están llamadas a construir el proyecto de futuro del país. ¿Ya? Y esto es súper importante. La negatividad, uno es capaz de combatirla cuando proyectamos el país. ¿Ya? Si yo tengo una conversación proyectiva y esa conversación proyectiva es positiva, tiene una esperanza. Entonces genera una esperanza y la negatividad empieza a decantar, ¿cierto? En el sentido de saber, bueno, quizás hoy día estoy frágil, pero hay un proyecto país, hay un norte que nos va a sacar de esto. Y esa esperanza estuvo hasta el 2020, 2021, pero lamentablemente la fuimos carcomiendo, la fuimos destruyendo, y el mundo político, las instituciones que están llamadas a ayudarnos a proyectarnos, a pensar que podemos ser un mejor país, no están respondiendo a eso. Hernán, me queda nada, de hecho ya se nos pasó el tiempo, pero tengo que hacerte esta última pregunta, porque esto es solo un canapé, ¿verdad? Claro. Esto tiene que continuar todo el tiempo. Pero la pregunta es, las personas en el lugar donde estemos, ¿qué has visto tú que podemos hacer para que esta buena cosecha que acabamos de tener, de que estamos más dispuestos al diálogo, podamos aumentarla y hacer algo con ella? ¿Cómo ves tú tácticamente este momento en que parece haber una cierta apertura? A ver, yo creo que es un momento crucial. Yo creo que el país está en un momento en que la falta de esperanza, la desesperanza no se ha transformado todavía en una desesperanza aprendida. ¿Ya? O sea, no es que hemos instalado y que este país no pueda volver a surgir. Todavía estamos ahí y podríamos volver a levantarla. Uno ve mucho en redes sociales esta identidad que se ha ido construyendo de que somos el mejor país de Chile, que tiene un cierto sentido como de realidad, un cierto sentido de identidad propia, pero también un cierto orgullo. ¿Ya? Entonces yo creo que estamos en un muy buen momento para pararnos y decir, mira, en estas cosas hemos fracasado, estas cosas las hemos hecho mal, estas cosas las podemos hacer mejor y estas otras cosas de seguro las podemos lograr. ¿Ya? Y eso tiene que ver con girar un poquito la pregunta. ¿Ya? La pregunta normalmente de la corresponsabilidad es una pregunta de qué puedes hacer tú para tener un mejor país, qué puedo hacer yo para tener un mejor país. Y esa pregunta es muy importante, es muy relevante y es fundamental, obviamente. Y además te devuelve poder. Y además te devuelve poder. Pero hay una pregunta que tenemos que instalar con mucha fuerza y es la que estamos buscando instalar nosotros, especialmente para un próximo año que es electoral, que es qué podemos hacer juntos. Juntos, claro. ¿Qué podemos hacer juntos? O sea, por lo bajo la tarea sería juntarse con otro. Y ahí está el poder y ahí está también el poder del diálogo. ¿Ya? Pero ¿qué podemos hacer juntos con el que piensa distinto, con el que no conozco, con el que tiene una realidad? No solamente qué podemos hacer juntos con el que yo tengo una familiaridad, ¿ya? Con el que yo conozco, con el que está en mi grupo de WhatsApp, sino que de verdad qué podemos hacer juntos como sociedad, ¿cierto?, para construir un mejor país. Y es una pregunta que yo creo que es válida para el mundo empresarial. ¿Qué podemos hacer juntos desde el mundo empresarial con otros actores, con los municipios, con el gobierno, con los barrios, con las juntas de vecinos, con otros actores, ¿cierto? Y para el mundo político, por supuesto. Para el mundo político, para el mundo académico, de no pensarse en su propia caja de resonancia, de abrirse y de salir a trabajar sin preconcepciones necesariamente dadas. Y creo que en eso el diálogo es una tremenda herramienta, porque el diálogo no es un debate,
no te busca convencer, ¿cierto? El diálogo no es una negociación, no busca, ¿cierto? Firmar una línea final. Sirve obviamente para el debate, sirve para la negociación, pero sobre todo es un proceso de entendimiento. Es un proceso de entendimiento que yo creo que el país lo necesita y que está muy cerca de lograr y que puede ser la llave que nos impulse a un nuevo envión de desarrollo que el país necesita con mucha fuerza. Y es un músculo, ¿no?, que construye una fortaleza general, no para un fin específico. Así que muchas gracias, Hernán, por esta conversación. Siempre nos quedamos cortos, pero siempre habrá nuevas oportunidades para seguir hablando. Bueno, muy bien, muchas gracias. Miren, se nos alargan estas conversaciones porque así es, lo que nos falta es tiempo para hablar más y mejor. Es bonita esa idea cuando uno decide hacerse cargo de su cuerpo y de sus músculos. Uno no lo hace para una cosa puntual, ¿no? Sabe que necesita una fortaleza general, por ejemplo, para envejecer bien. Y es algo similar, ¿no? Que esta sociedad envejezca mejor requiere tener un músculo que está permanentemente siendo ejercitado y por lo mismo desacoplar el resultado del diálogo es una cuestión, es un buen consejo, ¿no? Vamos a ir a una pausa muy breve en Pares Impares, pero ustedes quédense dialogando que ya volvemos. Nosotros tenemos esta sección donde juntamos a dos personas que nunca conversan, que nunca se encuentran, que nunca dialogan. Y este es un caso bien extremo, porque si ellos se han encontrado alguna vez tal vez en la vida, ha sido en un tribunal. Él como acusado y el otro como fiscal. Imagínense la posibilidad de verse como hermanos o como amigos. Quisimos cruzar esa vereda y reunir a dos personas improbables en un lugar nuevo. El fiscal que muchas veces acusó está ahora sentado con aquel que alguna vez fue condenado, pero que se rehabilitó. ¿Qué aprendizajes podrían compartir el uno con el otro y qué podría aprender este sistema de justicia actual de esta conversación? Veámoslo. ¿Cómo estás? Muy bien, hola. ¿Quién crees que es la persona que tienes al frente? Como escuché un poco antes del inicio del programa, algo relacionado con el agua, probablemente te dedicas a eso y en el pasado lo desconozco absolutamente. Bueno, por lo mismo lo que hemos estado escuchando antes de empezar el programa, un fiscal, un pasado, un acto de estudio, me supongo, va a ser fiscal. Harta experiencia también, hartas decisiones que tiene que tomar, una persona con acto carácter también, seguro también de sí mismo, porque igual el fiscal de repente define la vida de una persona. Entonces, pero más allá, no puedo opinar también, pues, esperamos que en esta conversación los conozcamos un poquito más y veamos quiénes quieren. Yo soy José Antonio Villalobos, soy abogado penalista. Soy porteño, acérrimo, nací en Valparaíso, tuve un pasado pequeño futbolista, jugué en Santiago Wander, el club de mis amores, y hoy día ejerzo privadamente, defendiendo y también como abogado querellante y abogado en distintas áreas. Ex fiscal, estuve en el Ministerio Público aproximadamente 16 años ejerciendo el cargo de fiscal. Eso es lo que podría resumir mi biografía, por decirlo así. Bueno, yo soy Cristian Briones, estuve más de 15 veces en el Sename, de los 14 años hasta los 18, y me arrancaba, entraba, salía. También estuve 10 años en la cárcel, consumí 18 años pasta base. Y como digo, de profesión trabajador social, gracias a Dios pude dejar todo ese mundo de oscuridad. Ya llevo más de 15 años ya que dejé todo eso. Hice una fundación y una empresa que trabajamos con personas que han estado privadas de libertad, entregándole una oportunidad a ellos y a su familia para que puedan salir adelante. Tengo 3 hijos también y bueno, soy de Santiago, vivo siempre acá y eso podría decir. Cuéntame 2 cosas curiosas tuyas que te definen. Quise ser futbolista. Jugué en Santiago Wander hasta los 16 años y ahí decidí que lo mío probablemente no era
el fútbol, que siempre llama la atención cuando lo cuento. Es muy curioso, porque dicen, oye, ¿jugaste en el... Sí, jugué. Y otra cosa curiosa es que, claro, que a veces uno no lo cuenta mucho, pero internamente y familiarmente me gusta bailar mucho. Una cosa curiosa, cuando era más chico, tenía una creencia, y bueno, era delincuente yo, entonces tenía una creencia de que la Virgen de Montserrat era la Virgen de los Lanzas, entonces tenías que robarte una estampita para poder que te fuera bien en el robo. Entonces tenía esa creencia, muchos años la tuve, hasta adulto, hasta que un día ya me di cuenta que no era así. Y no sé qué otra cosa curiosa puede ser mi forma de ser. O sea, de repente, como empecé con este proyecto, sin tener nada, golpeando puertas, llegando hasta un ministro de Justicia, sin tener lucas, sin tener nada, y yo con la pura perseverancia, consiguiendo reuniones y consiguiendo todo. O sea, no, eso yo encuentro, no sé si es curioso, pero que cuando le pongo empeño a algo me resulta. Qué bonito que podamos conversar aquí los dos. Yo nunca, la verdad, había estado frente a un fiscal, solamente en el tribunal nomás. Entonces, pero nunca... Espero que no haya sido yo. No, estaba mirándolo cuando lo leí, pero qué bonito que podamos tener esta conversación así tranquila, sin que haya un... Pero fíjate que lo que dices tú es súper cierto, porque yo creo que hoy día, a partir de, por ejemplo, yo cuando dejé de ser fiscal, pude conocer recién lo que era el otro lado de la privación de libertad. Cuando tú ejerces como fiscal, yo diría que hay un 50% o un 60% de fiscales que no conocen la cárcel. Se supone que quien te envía a la cárcel, por decirlo así, tiene que conocer cómo se vive en la cárcel, para que tú tengas en el fondo un elemento para ponderar y decidir si efectivamente esa persona necesita ir a la cárcel o no. Entonces yo viví, a partir de la renuncia, el otro lado, porque hoy día soy abogado en ejercicio privado, por lo tanto he tenido que ir a las cárceles, he tenido clientes que han estado privados de libertad y también he tenido clientes que he sacado de la cárcel. ¿Te fijas? Entonces yo creo que en ese sentido el resumen de esto es que para mí, por ejemplo, es mucho más reconfortante hoy día estar de este lado que estar del lado donde estuve prácticamente 16 años. El lugar donde naces determina tu futuro. ¿Qué opinas de esta frase y qué harías? Yo creo que sí. O sea, no 100%, como lo dije yo, yo crecí en un contexto de droga, de consumo de alcohol, de violencia, de pobreza, de hambre, delincuencia, pero muchos también vivieron ese mismo contexto y no fueron delincuentes. Pero obviamente que en La Pintana salen mucho más delincuentes que en Las Condes, o sea, delincuentes comunes, que en Las Condes, porque al final la referencia del padre te lleva mucho también a cómo vayas a ser tú. O sea, como lo dije antes, un ingeniero comercial, lo más probable es que su hijo sea un ingeniero comercial. Un delincuente que está en la cárcel y tiene hijos, lo más probable es que su hijo siga la misma delincuencia. Entonces, creo que sí determina el lugar, es muy importante el lugar donde uno nace, donde no hay espacios verdes, donde la escuela no son buenas, donde no tenía espacios para el deporte, para la cultura. Entonces los espacios donde en la esquina están consumiendo droga, está el tiroteo, que el narcotraficante llega con el auto ahí, entonces los otros, los niños más cabros, ¡ay, mira, el narco! Quiero ser como él, y lo digo por experiencia propia, porque también tengo hijos adolescentes. Yo creo que te marca el lugar donde vives por lo que dices tú, en el fondo. Hay muchas más posibilidades de caer en un delito cuando tú vives en un lugar marginal, donde hay muchas personas que cometen delitos, donde hay consumo de drogas habitualmente en las esquinas, donde hay tráfico de drogas en la esquina, donde no tienes en el fondo cómo solventarte económicamente para comer bien. Todos esos lugares te marcan, evidentemente, y por eso hay un contacto y una posibilidad más amplia de que la persona que vive en estos lugares pueda cometer delito. Y por eso ahí se requiere que el Estado tenga una mano más importante en ese lugar que, por ejemplo, en Las Condes. Ahora, como tú decías, hay delitos comunes ahí, pero en otros lugares, en Las Condes también, hay otro tipo de delitos y que se asemejan mucho
probablemente con estos delitos que se cometen ahí en temas de narcotráfico. Al narcotraficante le gusta ostentar, le gusta estar en vehículos grandes, con zapatillas de marca, como decías tú, viajar al extranjero. Bueno, hoy día nos hemos encontrado con que hay otro tipo de delincuencia, que es una delincuencia económica, que cometen personas que han tenido todas las posibilidades de educación posible, donde han tenido posibilidad de estudiar en el extranjero, posibilidad de estudiar en las mejores universidades, en los mejores colegios, y tenemos hoy día personas que están delinquiendo económicamente y que además buscan lo mismo que busca ese delincuente común, que es, en el fondo, tener un yate, estar en un yate disfrutando, generar en el fondo una posibilidad cierta de muchos lujos y beneficios económicos. Entonces, hoy día se está dando, yo diría que afortunadamente, esta visión también, que no solamente los pobres cometen delitos, sino que también personas que han tenido todas las oportunidades. ¿Crees que se respetan los derechos humanos? Chuta, esta pregunta está bien fácil de responder. Yo diría que en general, si tú apuntas a los derechos humanos conectado un poco con el ejercicio de mi actividad y con lo que te tocó vivir a ti, evidentemente que no hay un respeto por esos derechos humanos. Yo tengo la sensación que el sistema intenta, más que privarte de libertad, intenta castigar a la persona que comete un delito de forma anticipada, incluso antes de la condena. Creo que los derechos humanos estamos muy al debe acá en Chile, y sobre todo en las cárceles. Yo creo que ahí es uno de los lugares donde más se vulneran los derechos humanos. Entre presos también se vulneran los derechos humanos, también hay abuso entre presos, también algunos gendarmes, yo no quiero tampoco echar a todos al saco, pero yo fui torturado por un gendarme que hoy día debe ser mayor o capitán, en ese tiempo era teniente, y siempre fue abusador por reírse, ¿no? Por burlarse. Una vez nos sacó a todos, 500 personas, daba curado a las 3 de la mañana de una calle, 500 personas de la calle 6 de la penitenciaría, nos sacó a todos, y con así un palo de grueso, los pegó un palo a cada uno, por reírse nomás, y para adentro, palo a cada uno adentro, palo para uno adentro. Entonces, cosas así, entonces, claro que necesitamos. Yo sé que las personas que están privadas de libertad, la gran mayoría, tienen que estar ahí porque cometieron delitos y uno tiene que pagarlo, si no esta cuestión se forma un caos, o sea, y tiene que haber un castigo. Pero en ese castigo tenemos que enfocarnos en cambiar a las personas que puedan salir mejor. Y el Estado no se tiene que hacer el tonto, porque el Estado es muy culpable de la delincuencia que hoy tenemos, de los abusos que hoy tenemos. Si yo hubiera sido intervenido cuando yo era chico por profesionales, no hubiéramos tenido hoy el Sename que tenemos. Pero yo fui intervenido por personas que no eran profesionales. Nadie en todas estas instituciones te pregunta quién eres tú, qué ha pasado contigo. Oye, cabros chicos, ven, conversemos, pero tu papá, tu mamá, ¿dónde está? Oye, nadie, si ni siquiera podía hablar. Entonces, vamos, para allá castigo. Entonces, ahí también se vulneran los derechos de un niño, de un adolescente, porque por algo viene un problema. Si yo digo, nadie viene con un ADN para ser delincuente. ¿Qué le pedirías al sistema que corrija? Mire o cambie. Bueno, creo que la reinserción o inserción, como le digo yo, es clave. Yo le pediría al sistema eso. Hoy en día hay una reforma, están pensando en una reforma penitenciaria, y entonces le pediría ahí al sistema que mire la reinserción como seguridad, porque es lo que necesitamos lo que necesita Carabineros. Tú le preguntáis a un carabinero si está de acuerdo con la reinserción, te dice, pero 100% sí, porque yo me saco la cresta todos los días, voy, atrapo al delincuente, lo mando a la cárcel, y de la cárcel me lo mandan más delincuentes. ¿Cómo no van a querer que los carabineros? Esa es la verdadera ayuda. Entonces yo dije, hace 15 años, oye, si no hacemos algo, en 10 años más vamos a estar hablando de secuestros, de sicarios. Y hoy en día sí estamos hablando. Y era cuando ni siquiera tenía estudio, lo dije. O sea, ni siquiera cuando tenía estudio, porque me vio el video y hablaba hasta choro todavía. Porque venía recién saliendo de la cárcel, entonces me movía la boca así como que le hacía... Yo soy bien pesimista en relación a lo que uno puede esperar de las políticas criminales en relación con la reinserción. Esto yo lo vengo escuchando desde que ingresé a la Fiscalía, más de 15 años, donde siempre se ha hablado de la reinserción. ¿Y por qué digo que soy pesimista? Porque en el fondo yo no veo ni visualizo
que algún gobierno se haga cargo de esta reinserción social. O sea, lamentablemente eso no va a ocurrir y por distintos factores. Primero, tenemos un gobierno que dura 4 años, es un periodo muy corto donde no hay políticas a largo plazo. Tenemos en el fondo un Congreso que está preocupado de medidas de seguridad, como decías tú, el crear cárceles. Creemos más cárceles, construyamos más cárceles, metamos más gente a la cárcel porque han cometido delitos. Chile es uno de los países que tiene más gente privada de libertad en relación a la población. Entonces, si yo me pregunto hoy día, ¿qué le pediría el sistema mirar? Evidentemente que hay que mirar cuál es el número de privados de libertad, cuál es el número de inocentes que está privado de libertad, por qué estamos construyendo más cárceles, por qué estamos invirtiendo tan poco en reinserción social, en la posibilidad de educación. Aquí dice José Antonio, tú fuiste persecutor, viste casos de robo en casa habitada y como ciudadano lo viviste. O sea, lamentablemente nosotros vivimos un robo muy violento cuando estábamos durmiendo en la casa. Ingresaron sujetos a la casa, nos amarraron, nos sustrajeron las especies, pero son cuestiones que te marcan en el fondo de alguna manera para con las personas que cometen estos delitos, ¿te fijas? Dice, ¿alguna vez entraste a robar a casas habitadas? ¿Recuerdas qué sentiste? La verdad es que sí robé en casa, pero no de asalto a domicilio. O sea, no había gente en la casa cuando yo me metía. Es difícil igual porque pedir perdón, chuta, es como, ¿quién le va a creer? Ni siquiera... Pero obviamente decirle que estoy muy arrepentido por el daño que hice y que hoy día lo estoy enmendando. O sea, hice una fundación, una empresa donde trabajamos personas que tienen antecedentes y creo que esa es la forma también de poder enmendar todo el daño que hice. Hoy día soy un colaborador para la sociedad, es una empresa chiquitita, esperamos crecer, esperamos ser referente en la reinserción, nos ha ido súper bien, o sea, han pasado 8 personas por acá y una nomás ha vuelto a la cárcel y las otras están todas trabajando. Yo siento que tu visión hoy día de la vida es una visión sincera. Cuando tú dices, mira, yo más que pedir disculpas a la gente a la cual le robé, yo les pediría efectivamente perdón, pero más allá de eso es mostrarme hoy día cómo estoy, como una persona que trató de romper ese círculo y en el fondo realizar una actividad que te permite no solo a ti romper el círculo, tú también hablaste de tu familia, o sea, yo rompí este círculo, probablemente mi hija también va a querer estudiar, tal vez no va a querer estudiar lo mismo que yo, pero va a querer estudiar, que en el fondo el mensaje es realizar una preparación para que tú puedas ser otra persona, romper el círculo social, te fijas en el fondo de una persona que está vinculada delictualmente a que sus hijos o su entorno no vivan lo mismo, y esas se llaman oportunidades. Cuando tú entregas oportunidades, probablemente hay muchas personas que la van a tomar. Algunos de esos no las van a tomar. Como tú dices, de 8 personas, 1 volvió a la cárcel. Claro, siempre está ese margen. Valoro el comentario porque no tuvo que haber sido fácil vivir esa experiencia, además con tu hijo, o sea, ver a tu hijo que esté viviendo eso, una impotencia inmensa. Chuta, que le pasa algo a mi hija también, que haría mal, o a mis hijos, que tengo 3 hoy. Así que no, agradecerte y de verdad que me emociona también escucharte que no hay un rencor, o sea, podría haber dicho cualquier otra cosa y me emociona porque esto me llega a mí, o sea, puta, tengo a mi hermano también que está en la cárcel, chuta, entonces yo soy bien sensible en el tema y agradecerte por el comentario, de verdad, porque podría haber dicho cualquier otra cosa y faltan oportunidades, o sea, bueno. ¿Qué te enorgullece de ti hoy? Bueno, no, dale. Bueno, me enorgullece haberme superado. Yo creo que me costó, pero aproveché la oportunidad también que me dieron. La aproveché porque no fue que yo solo, sino también tuve una oportunidad porque solo es difícil. Y me enorgullece haber cambiado mi persona para poder darle a mi hija un mejor futuro, a mi hijo más que nada, eso uno me enorgullece. Por ejemplo, a mí también profesionalmente me genera orgullo el haber estado en la Fiscalía mucho tiempo y haber tomado una decisión que creo que fue acertada de irme al mundo privado.
mi experiencia de vida, obviamente que un fiscal no es un buen amigo, o sea, y uno lo mira como una persona ya que quiere puro dejarte preso y como tu enemigo, en el fondo, y así lo veía y por todas las cosas que uno vive, pero lo que me sorprendió, su conocimiento sobre el tema, su sensibilidad sobre el tema de la delincuencia, de pensar de que las personas que están privadas de libertad necesitan una oportunidad, que son personas. Bueno, yo no sabía mucho del compañero que iba a tener hoy día en el programa, pero me sorprendió gratamente su posibilidad de reinventarse, habiendo estado en un lugar bien oscuro y que en el fondo yo conozco. Es una cuestión súper compleja para quien no conoce cómo es el interior de la cárcel. Entonces, encontrarse con una persona que en cierta medida le ha ganado la vida, porque tienes que ganarle la vida cuando sufres una privación de libertad desde muy pequeño. Entonces, cuando ves a una persona que probablemente, y le decía, rompe el círculo, no solamente individual, sino que además con su familia, es una cuestión súper gratificante. Si le ganas a la vida en ese sentido, no solamente la ganas tú, la ganan también tus hijos y ganan oportunidades para que puedan en el fondo enfrentar este mundo que es bastante complejo. Ya. Chao. Chao. José Antonio. Muy bien, un gusto. Gracias. Nos vamos a una pausa en Pares Impares. Quédense con nosotros. Los chilenos tenemos un récord que no nos enorgullece demasiado, y es que somos el país más desigual de la OCDE, un grupo de países al que queremos participar, pero todavía nos falta mejorar, por ejemplo, el indicador de desigualdad. Y es que esa desigualdad genera muchos problemas, nos cuesta más dialogar, nos sentimos más ajenos los unos de los otros y se produce un abismo que a veces es difícil de superar. Por eso decidimos salir a la calle y preguntarles a ustedes qué podríamos hacer para tejer lazos, tender puentes que nos ayudaran a superar esta herida que produce la desigualdad. Revisemos lo que ustedes nos contestaron en Voces Humanas. Soy Pedro Araya Arquelme, tengo 55 años, soy de Valdivia. Más que dividirnos, yo creo que plantea un punto esencial la desigualdad económica, ya que es un problema estructural. Yo creo que no es que nos divida en términos de necesariamente si estamos de acuerdo o no en que exista desigualdad económica, sino que cómo podemos solucionarlo. Yo creo que ahí existen diversos puntos de vista, diversos proyectos. Yo creo que lo que nos falta es poder sentar algunas bases y generar un proyecto, una colectividad, una idea común que podamos pensar en un futuro. En el fondo genera esta posibilidad de establecer qué tipo de sociedad queremos ser. La desigualdad económica es innegable en nuestros países y por lo tanto el punto es cómo lo solucionamos, en qué punto nos podemos encontrar, qué acuerdos podemos llegar para generar un nuevo contrato social, un nuevo tipo de sociedad. Como decíamos, las sociedades son unos seres mutantes que están llenos de presiones de capacidad de carga, la cantidad de personas que viven en ellas, de gente que transita y de gente que la transforma necesariamente para vivir o para generar un nuevo negocio, una nueva oportunidad. Para poder intervenir las ciudades y transformarles la cara, existe una técnica conocida como acupuntura urbana y ya ha sido implementada en algunos lugares del mundo. Conozcámosla. Narcotráfico, delincuencia, inseguridad, caos. Son elementos que construyen sociedades complejas en que vivimos hoy. Para abordar estos problemas no existe la anhelada bala de plata que lo resuelve todo, pero sí agujas que pueden tocar con precisión el nervio y transformar eso que nos molesta. Es lo que llamamos acupuntura urbana y consiste en intervenciones de pequeña escala,
altamente focalizadas que tienen la capacidad de transformar los espacios. Un ejemplo de esta técnica es la ciudad de Medellín en Colombia, que llegó a ser la ciudad más peligrosa del mundo. Luego de una serie de pequeñas intervenciones como toboganes a un costado de escaleras, bibliotecas de gran envergadura y parques con teleféricos, la ciudad cambió completamente. Los arquitectos que participaron del proceso lo definieron como una cirugía a corazón abierto por la magnitud del cambio. Según datos del gobierno colombiano, en las últimas 3 décadas, los asesinatos en la ciudad disminuyeron en un 90%. Una transformación celebrada internacionalmente como un buen ejemplo de acupuntura urbana capaz de sintonizar y sanar diferentes realidades y sensibilidades de ese tejido urbano y social, favoreciendo el encuentro. Hasta aquí llega la primera entrega de nuestra temporada de especiales de Pares Impares, que trata de articular parte de la riqueza que se generó en la temporada 2024, inicios de 2025, donde pudimos tener conversaciones significativas que son herramientas concretas para articular una sociedad que es en la que todos queremos vivir. Nos interesa que sepan que esta es una iniciativa de Corporación 3xI y de CNN Chile que busca construir este lugar en blanco, esta página que podemos escribir juntos. ¿Cómo? Sobre la base de buenas ideas, de posibilidades, de nuevos proyectos que estén haciendo esto a escala pequeñita en algún lugar de nuestro país o del mundo y que pueda ser una buena inspiración para que nosotros podamos replicarlo en nuestros propios territorios, con nuestras propias comunidades e ir así esparciendo viralmente esta tendencia a construir, reconstruir, retejer esta sociedad que busca ser una sociedad de hermandad, una comunidad de personas que se miren a la cara, que resuelvan los problemas, que son cada día más o cada día más complejos, de una manera civilizada, respetuosa y con amor, ¿no? El amor a la base del sueño común de una sociedad en la que todos seamos parte. Queremos que sigan viendo nuestros especiales y por eso los invitamos desde ya a nuestro siguiente capítulo y siempre a conectarse con nosotros a través de las redes de 3xI y también de las redes de CNN Chile utilizando el hashtag Pares Impares. Nos vemos muy pronto en el siguiente capítulo. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.